Bienvenidos a Hablemos Claro, bienvenido Florencia, bienvenido Roque, nuestra segunda edición. Nuestra segunda edición, efectivamente, Gonzalo. Y bueno, estamos muy contentos nosotros de estar nuevamente al aire. Quiero informarles a todos los televidentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, en Hablemos Claro OK. Vamos a hablar en el programa de hoy, Gonzalo, Florencia, de derecho romano en la actualidad. Vamos a hablar también de salud intercultural y, por supuesto, pasaron las pasos que nos dejaron, así que no se pierda este programa. Pero antes de ir de lleno al programa, tenemos un lujito. Vamos a tener la editorial de Gonzalo Guzmán. Talk to me, God. Talk to me, baby. On the ocean floor. Y empezamos este programa con la editorial, una tradición, va a ser una tradición en nuestro programa que cada uno de los conductores tengamos unos minutos para decir algunas cosas. Y en esta ocasión se llama Tiempo de Balance. Este año celebramos 170 años de la sanción de nuestra Constitución, de la Constitución de la Nación Argentina. En diciembre del 2023, los argentinos celebraremos 40 años de vida democrática. También este año se cumplen 30 años de la publicación de un libro ejemplar, Un país al margen de la ley. Esa entrañable obra de Carlos Nino que nos describe cómo somos los argentinos. Somos un país que no cumple las leyes, la anomia es la característica que nos pinta como sociedad. Nino hablaba de la anomia boba, porque quizás nos sentimos muy pícaros en evadir las leyes y demás, pero no sabemos que nos perjudicamos si no cumplimos la ley. Nino en su obra ya marcaba esa íntima relación que existe entre los países con instituciones fuertes, los países que cumplen las normas, son países también desarrollados económicamente. Los países que padecen la anomia son países condenados al subdesarrollo. También podemos hacer un balance de estos 30 años de democracia y focalizarnos en nuestra patria chica, en Salta. Durante 30 años han sucedido 3 gobernadores en la provincia de Salta. Dos gobernadores estuvieron gobernando 12 años, 3 periodos cada uno. Me refiero a Juan Carlos Romero, a Juan Manuel Urtubey. Y hoy Gustavo Sáenz, el actual gobernador, en diciembre empezará su segundo mandato. En este periodo de 30 años se realizaron 2 reformas constitucionales.
Una en el 2003, una micro reforma en realidad, para corregir y decirle a los salteños que a donde dice 2 mandatos, en realidad teníamos que leer 3. Eso le permitió a Juan Carlos Romero ser gobernador por 3ª vez. Juan Manuel Urtubey fue gobernador 3 veces y recientemente se reformó la Constitución, volvimos a los 2 mandatos, pero no se introdujo ninguna cláusula transitoria, es decir, ninguna cláusula que interprete, que nos diga si debemos considerar el mandato del actual gobernador en el cómputo o no de esos 2 mandatos. Y ya anunció Gustavo Sáenz en alguna entrevista de que él había jurado por la Constitución vieja, quizá abriendo la ventana, quizá para un 3er mandato. Tenemos que estar atentos. También debemos decir que el Poder Ejecutivo es un poder, un gobierno, el actual, que se caracteriza por el incumplimiento a las leyes. Los casos de leyes sancionadas en la legislatura y que no están reglamentadas es realmente alarmante. Tenemos el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública sancionada en Salta en el 2019 que todavía no está reglamentada. Y eso afecta el normal cumplimiento de esa ley. Podemos hablar de la Ley de Salud Intercultural, que no está reglamentada y hoy está judicializado. Hay una asociación que está reclamando a la justicia contra el gobierno por no haber reglamentado esa ley. Si nos focalizamos en el Poder Judicial y volvemos a Nino decía que no hay que caer en la tentación de ampliar las Cortes, que las Cortes deben ser reducidas y el Poder Ejecutivo no debe cooptarlas ampliando su número para tener jueces adeptos. La Corte de Salta, cuando concluyó el mandato Juan Carlos Romero, tenía 5 miembros. Pasó a 7 con Juan Manuel Urtubey. Ahora con Gustavo Sáenz, su primera medida de gobierno fue ampliar la Corte y hoy tenemos 9 miembros. En fin. Y tenemos una Corte que no cumple con su verdadero rol. Pensemos en los casos de corrupción, y solo para citar uno, el caso de las facturas truchas, el caso Huergo. ¿Conocemos los salteños qué pasa con esta causa? ¿Sabemos en qué ha avanzado la justicia provincial? ¿Sabemos qué hizo el Procurador General de la provincia para investigar? No, son cosas que suceden en nuestra provincia justamente por tener los poderes cooptados por el Poder Ejecutivo. Y si hablamos de transparencia, tenemos que decir que Salta es una de las provincias más opacas de la República Argentina. A pesar de tener leyes de excelencia como la ley de la provincial que adhirió a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública y de la Transparencia Activa. Si se cumpliese, usted ciudadano, con un simple clic podría acceder a información de relevancia. Saber, por ejemplo, cuánto es el sueldo de los gobernadores, de los ministros, cómo está compuesta la planta de personal del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, quiénes son los asesores, quiénes son todas las personas que han sido nombradas. Sin embargo, eso no es posible porque no está reglamentada la ley de la transparencia. Y podríamos nombrar un montón de otros ejemplos. Venimos de tiempos electorales, tenemos una legislación que regula cómo deben ser las campañas, los montos que se deben invertir, y sin embargo vemos realmente un circo de partidos políticos que gastan fortunas y fortunas y que nadie controla ese gasto. Podemos continuar nosotros dando otros ejemplos de los partidos políticos, de los medios y la pauta. En Salta hace 30 años ya no tenemos un cuarto poder. El periodismo está sojuzgado, está de rodillas bajo el dominio de Doña Pauta. Nosotros, haciendo este balance y cerrando ya esta editorial, decimos, estamos peor de la descripción que hacía Nino en Un país al margen de la ley. Pero la posibilidad de cambio está en nosotros, los ciudadanos. Si nos preocupamos por las cosas de nuestra ciudad, de nuestra república, de Salta, si dejamos de ser pacíficos habitantes y ser ciudadanos activos, vamos a poder mejorar las cosas. Talk to me, talk to me, baby. On the ocean.
talk to me. Come talk to me, baby. By the ocean. Seguimos en Hablemos Claro y estamos, Roque, Florencia, con nuestro primer invitado, con un profesor de Derecho Romano, abogado, Marcelo Premoli. Marcelo, muchas gracias por tu presencia en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿por qué es importante estudiar Derecho Romano en la actualidad? Bueno, la importancia del derecho romano viene en cuanto a cómo nos llega a nosotros el derecho romano. El derecho romano es un fenómeno jurídico de muchos años. Siempre al momento de hablar el concepto de la materia partimos desde la fundación de Roma y hasta Justiniano, porque Justiniano nos va a dar la más elaborada evolución del derecho romano a través del Corpus Juris Civilis. Y en definitiva ese Corpus Juris Civilis, más allá de que el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente en algún momento dejaron de existir, perduraron como normas en diferentes naciones de Europa. Se fue trasladando y así en ese traslado llegó a América a través del Imperio Español, en gran parte de Latinoamérica, también a través de Portugal, en lo que es la parte de Brasil, e incluso también a muchos estados de lo que es actualmente Canadá y Estados Unidos, a través de Francia y de la misma España, porque bueno, muchos de los estados de Estados Unidos fueron territorios del Imperio Español. Los españoles, como los portugueses, trasladaron sus códigos a América. De ahí es que ese perdurar el derecho romano, los institutos jurídicos romanos en Europa se trasladan a América y hoy en día están vigentes a través del Código Civil y Comercial, las leyes comerciales que tenemos y todo lo que tiene que ver con el derecho privado en la Argentina. Perdón. Efectivamente. Bueno, realmente cuando uno estaba en la facultad, quizás muchos estudiantes lo están viendo, nos llama poderosamente la atención que en algunas universidades, al menos cuando estábamos con Gonzalo en la facultad, más joven, no vamos a decir que no, pero algunas facultades no le daban la trascendencia que por ahí algunas universidades, sí, por ejemplo, con Gonzalo estudiamos en Tucumán, y ahí realmente la importancia que se le daba al derecho romano era trascendental, y siempre el programa empezaba con los antecedentes de cualquier rama del derecho. Nos remontamos al derecho romano. Hoy, con TikTok, con Instagram, con toda la trascendencia y la innovación en las redes sociales, con los temas que parecen tan efímeros, ¿vos ves que el derecho romano, al menos académicamente, se está manteniendo, sosteniendo como era unas décadas atrás? Bueno, en algunas facultades se puso en duda, en crisis, en algunos planes de estudio, en la currícula fue sacado, ¿no? Pero hay otras universidades que más allá de que hayan visto la posibilidad de sacarlo, lo mantuvieron, que es el caso de la Universidad Católica. Sí. Y bienvenido sea que se mantenga la materia de derecho romano, porque no es solo una cuestión histórica, ¿no? O sea, por supuesto que para entender el derecho romano hay que conocer un poco la historia de Roma, de las instituciones romanas. De las instituciones, sobre todo, de los órganos políticos romanos, sobre todo. No son las únicas fuentes creadoras del derecho romano, pero han sido normalmente las más importantes, las más prolíferas en cuanto a la creación del derecho romano. Eso ha llevado, ¿no es cierto?, a que el derecho romano evolucione. Entonces, para conocer la evolución del derecho romano se hace necesario conocer la historia del derecho romano. Y como ya dijimos, se traslada a nosotros y está vigente en muchísimos institutos jurídicos de nuestro sistema. O sea, uno habla del derecho de propiedad, claro, viene el derecho es romanista. Sí. La posesión es romanista. El derecho comercial también tiene su antecedente. Pero algo que no sé si a ustedes les pasaba también, pero creo que se ha perdido un poco con la reforma del Código Civil en el 2015, al nuevo Código Civil Comercial, en el cual uno podía ver las notas de Vélez, y las notas de Vélez que lo tomaban en el examen, realmente había todo. Era riquísimo, y había desde la historia romana hasta, bueno, pasando por el derecho francés, por el derecho alemán, y explicando siempre el porqué hasta de cada término utilizado en cada artículo. Sí, realmente es cierto lo de las notas de Vélez Sarsfield, realmente. Y yo recordaba cuando Roque hacía alusión a la facultad,
Bueno, estudié en Tucumán, Argüello era la bibliografía básica, un clásico de estudioso, un romanista. Lo impresionante, lo que vos lo marcabas recién, cómo está presente el derecho romano en nuestro derecho de hoy, ¿no? Ese dicho de que todos los caminos van a Roma, en el mundo jurídico podemos decir, Tal cual. todos los caminos van al derecho romano. Instituciones modernas como puede ser el fideicomiso, o hablas del derecho comercial y demás. Realmente la mente y el legado inmenso de los romanos es impresionante, ¿no? Sí, bueno, para que se entienda un poquito Sí. la universalización del derecho romano. Nosotros partimos de un derecho romano que decimos que es el derecho nacional o quiritario, que era exclusivo de los romanos, De los ciudadanos romanos. de los ciudadanos romanos, e intercambio entre ellos. Y no podía participar nadie que no sea romano. En principio patricio, después se van incorporando los plebeyos a través del reconocimiento. Pero siguiendo la Pietro Bonfante, un gran romanista, él nos dice, a partir de la Segunda Guerra Púnica, Roma se abre al Mediterráneo central y occidental. Entonces empieza a comercializar con todas las costas africanas, con el sur de Francia, con la península ibérica. Entonces ahí está la importancia cuando el derecho romano deja de ser un derecho nacional y empieza a convertirse en un derecho común. Claro. Y así cuando llegamos, ¿no es cierto?, a tiempos del Imperio Romano, la máxima expansión con Trajano, todo era romano. Sí. Más dentro de los límites de Roma, que Roma prácticamente era el mundo occidental. Estamos hablando de un imperio que llegaba incluso, ¿no es cierto?, en la parte oriental a lo que actualmente sería Irak, Irán, o sea, un imperio gigante. Ahora, el imperio romano, bueno, se expande militarmente, se expande comercialmente y se expande culturalmente. En esa expansión cultural tenemos el gran legado que deja a todos los pueblos, que muchos eran bárbaros, deja lo que es el derecho romano, ¿no? Y teníamos, bueno, el ius civile, el ius naturale, y bueno. En esa herencia fueron mutando muchas cosas. El idioma, por ejemplo, la propia cultura, la religión, pero el derecho siguió mucho tiempo. Hasta, bueno, los franceses, los alemanes siguieron tomando las famosas pandectas, siguieron tomando ese derecho. Hoy, ¿cómo lo ves? Y la referencia que hay, ¿no?, en la evolución normativa, muchas veces que se habla de cuestiones novedosas, que por ahí muchas veces ya vienen tomadas del propio derecho romano. Exactamente. Bueno, este fenómeno del romanismo, tenemos que pensar que incluso hasta el año 1900 estuvo vigente el digesto pandecta como una norma aplicable en el derecho moderno. Ahí, digamos, surge el Código Civil alemán, ¿sí?, para parte, porque estamos hablando de una Alemania que se estaba unificando, y ahí es cuando recién empezamos a hablar del derecho romano como un derecho histórico, porque hasta ese momento, desde el año 753 a.C. y hasta el año 1900, comienzo del siglo XX, estuvo vigente en diferentes lugares del mundo, siempre estuvo vigente. Los institutos jurídicos romanos, más allá de que ahora ya no exista, ¿no es cierto?, el derecho romano como una norma viva, se mantienen y van a continuar a través de las legislaciones. O sea, el derecho también va evolucionando, eso es algo que siempre le decimos, en la medida en que la sociedad se va movilizando, va evolucionando, va cambiando, el derecho se va adaptando. Exactamente. Eso, por supuesto, que lo sufrió el derecho romano, por eso es que en algún momento empezó a verse muchos desfasajes, un derecho creado en tiempos de Justiniano, siglo VI de nuestra era, hasta el año 1900, por supuesto que había muchos roces, muchas diferencias que costaba la aplicación práctica de ese derecho romano. Pero bueno, el que se haya trasladado a los códigos, códigos esqueléticos, dicen muchos romanistas, ¿no es cierto?, porque no tienen, por ejemplo, las notas del código de Vélez Sarsfield, donde uno podía ir y ver qué es lo que decía el digesto pandecta, en qué libro. Y entender mucho del por qué, ¿no? ¿Por qué es así? Que es la gran pregunta que todo estudiante se hace. ¿Por qué es así? Bueno, la encontraba ahí. Hablando ahí justo, perdón, de los estudiantes, que dice Roque, yo fui alumna del doctor en la Universidad Católica de Salta y me acuerdo que Derecho Romano era una de las materias de primer año, de las más difíciles, las que más créditos tenía, y tenías que aprobar sí o sí Derecho Romano. Porque estás diciendo que era en broma la cátedra, que era difícil. Era exigente, doctor Memoli. Era exigente. Sí, exigente, todos exigentes. No vamos a autotérmino porque lo están viendo los alumnos, pero pero exigente. Pero en ese entonces, yo me recibí, habrá sido esto 2000... Bueno, pongámosles hace 10 años, no recuerdo bien la época, ¿no? Que cursaba primer año en la facultad. Y para nosotros era el terror de Derecho Romano, porque decíamos, no entiendo primero lo que es
el latín, no entiendo lo que son los términos que utilizaban. Y hoy en día quiero saber cómo lo ven los estudiantes. ¿Tienen predisposición para estudiar el derecho romano? Porque además el derecho romano te ayudaba a vos a probar derecho civil, porque claro, todo lo que habías visto en derecho exactamente. romano lo veías después en derecho Tenías civil. una base fundamental. Exactamente. ¿Cómo es hoy la visión de los alumnos? ¿Cómo lo ve usted como profesor? Bueno, vos me estás preguntando como si fuese un alumno y yo no soy alumno. Pero Claro. evidentemente que lo que percibo por ahí es... Miedo, no va a ser miedo. No, un poco de... poco interés por parte de los alumnos, ¿no? Poco interés, Ajá. claro. Pero no creo que sea solamente con derecho romano. Sí. Por supuesto que hay excepciones. Ujú. Este año veo una buena predisposición, por lo menos nos acompañó el número del alumnado Ajá. en la Universidad Católica, un buen número en cada una de las comisiones, pero veo participación en clase, que eso a mí me mueve mucho, porque Claro. cuando se participa es porque están interesados, Sí, exacto. quieren aprender, Sí. están escuchando, no están haciendo otra cosa. Entonces, no te puedo responder qué es lo que sienten los alumnos, pero No. sí creo, ¿Qué es lo que percibe están usted como profesor un poco ante más el interesados, aula? puede ser. Están más interesados. Puede ser. Y yo, por supuesto, que siempre trato de movilizarlos por lo que estamos hablando ahora. Claro. Es decirles, en la medida que ustedes estudien bien el derecho romano, van a tener una base asegurada Seguro que para sí. todas las asignaturas del derecho civil, llámese derecho civil parte general o derecho privado parte general, obligaciones, contratos, familias, sucesiones. Claro, Exacto. es la Derecho base. comercial. Yo tengo una última Sí, pregunta también. que se la quiero hacer a Gonzalo. A ver, para que comparta con el doctor Premio, ¿qué opinan de los latinismos? Ah. Que se usaba mucho en los escritos jurídicos, la postura que tienen, si lo utilizan o no. Bueno, a mí me encantan los latinismos, pero no se deben usar en los escritos judiciales, tienen que escribirse de una manera clara y sencilla. Esa es mi opinión, pero de algo rescato de los latinismos, de las frases, es la capacidad de los romanos de decir mucho en pocas palabras, ¿no? Por ejemplo, los famosos preceptos jurídicos de non est vivere, altrum non ladere. ¿Cuál es tu frase, tu precepto preferido del derecho romano? La que vos tenés ahí en un marquito en tu estudio jurídico. No, la verdad que no tengo uno, tengo algunos latinismos que utilizo, ¿no? en algunos escritos jurídicos, por supuesto sin abusar, Claro, sí. para nada, porque hay que ser claro, evidentemente, pero bueno, sí por ahí, viendo el editorial, ¿no? Sí. Vivimos en una anarquía, desgraciadamente, Sí. un país donde mucho se habla de cambiar leyes, y yo creo que primero hay que respetar las leyes, Ujú. y después ver si no funcionan bien en cambiarlas, pero en la medida en que no se respeten las leyes, ¿para qué vamos a crear leyes nuevas si no hay una conciencia de respetar la ley? Claro. Primero hagamos respetar la ley, veamos si está en crisis o no la ley y después analicemos la posibilidad de cambiarla para mejorar. Entonces dentro del latinismo yo diría dura lex, sed lex. Muy bueno. Con esta frase, Excelente, Flor, nos vamos excelente, a la pausa. sí. Nos Sí. vamos a una Muchas pausa, gracias, gracias, doctor. Muchas Y gracias, doctor. en breve continuamos con más Hablemos Claro.
talk to me. Talk to me, baby. By the ocean. Y continuamos en este segundo bloque con un tema muy importante que viene a ser la Ley de Salud Intercultural. Esta ley provincial que fue sancionada en noviembre del 2014, la ley 7856, por la cual se crea una red de apoyo sociosanitaria a los pueblos originarios. La pregunta es, ¿el gobierno de Salta cumple esta ley? ¿Y cuál es el rol que tiene la Corte de Justicia de Salta en esta temática? Para abordar esta cuestión estamos junto al doctor Nahuel Arias Camacho. Él es abogado recibido de la Universidad Nacional de Tucumán y miembro de ASIC. ¿Cómo estás, doctor? Mucho gusto, gracias por invitarme. Al contrario, doctor, un placer y bueno, forma parte de una prestigiosa asociación que lleva adelante una acción judicial en estos momentos ante la Corte, bregando por la reglamentación de la ley, digamos. Es una situación realmente muy... para hablar mucho, ¿no? de que una provincia llegue a ser demandada porque no cumplió con su obligación constitucional de reglamentar una ley. Es así, ¿verdad? ¿Cómo está la situación? En realidad es todavía más grave porque se ha incumplido la misma ley, dado que en su artículo final establecía un plazo de 180 días para su reglamentación. Allá por el año 2014 y estamos actualmente en el año 2023 y no ha habido un real avance y no tenemos al día de hoy la plena vigencia o efectividad de esta ley. Claro. Lo cual es importante, que es fundamental para la vida y la salud de todos los pueblos originarios que tenemos en la provincia. Es bueno recordar que en la provincia se estima hasta el año 2018 todos los pueblos originarios, las comunidades, se ascendían el número a más de 100.000 personas. Así es, y es importante notar o destacar la pluralidad de culturas que tenemos en realidad. Uno de los conflictos tal vez que demora en reglamentación de esta ley es tal vez lo invisibilizado o la ignorancia que hay respecto de la diversidad cultural que tenemos dentro del mismo territorio provincial. Claro. Sí. Bueno, esto está en la Corte. Digamos, vino de una medida cautelar favorable de un juez que se pronunció, el doctor Barrio Nuevo, si no me equivoco. Así es. Que dispuso una serie de obligaciones a la provincia, por ejemplo. ¿Cuáles eran esas obligaciones y el grado de cumplimiento? En enero del 2022 se resolvió favorablemente la medida cautelar, la cual, en virtud de que no está reglamentada la normativa, pero su incumplimiento y su falta de entrada en vigencia pone en riesgo la vida de montones de personas de los pueblos originarios, se dispuso por un lado en materia de facilitadores interculturales que la provincia cumpla con conformidad a lo que establece el artículo 2 de esta ley, designe facilitadores interculturales bilingües en los hospitales de referencia de los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán. Importante, llega un paciente de una comunidad que no habla el idioma que hablan los enfermeros y siente, digamos, una brecha, una distancia, por eso la necesidad de un intermediario, ¿verdad? Una lengua. Exactamente, pero es mucho más que alguien que traduzca el idioma, sino alguien también que entienda las cosmovisiones, que es lo que es valioso para la comunidad, los mecanismos de salud, un trato respetuoso en su diversidad. Y además no es solo eso, sino también al venir de zonas tan rurales que los ayude en su comunicación con las diferentes instituciones. Si necesita una derivación, un reintegro, ¿quién los puede asistir? Sacar turno, explicarle cómo funciona un tratamiento. Exacto. Una consulta al respecto, no sé si tienen esta información o no, o la experiencia que se vio durante la última, la pandemia de COVID-19, que creo que ha atacado a todo el mundo. ¿Cómo se ha vivido dentro de las comunidades y cuál ha sido la respuesta por parte del Estado? Porque, la ley es del 2014, ¿no? Tengo entendido. Quizá justamente la pandemia puede haber sido una buena oportunidad para comenzar a cumplir la ley. En realidad la cuestión de la pandemia ha sido muy casuístico dado por la diversidad de la geografía y situación de las diversas comunidades. Comunidades rurales de por sí ya mucho más aisladas, con menor intercambio, no sufrieron un gran impacto, salvo por la provisión de los servicios, lo que hizo al comercio, al acercarse a determinados productos que eran transportados, pero las comunidades que están en contextos urbanos, en zonas relevadas por la RENAVAP, esos sí se vieron mucho más afectados. Claro. Y como decía Roque, en el 2020, en plena pandemia, hay un informe comenzando el 2020 en enero, 9 niños y niñas aborígenes perdieron su vida por desnutrición. ¿Cómo está la situación? Porque si bien se decretó la emergencia sociosanitaria en los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán, ¿cómo está la situación hoy en día de esos pueblos originarios?
Bueno, lamentablemente la situación no podemos decir que haya un gran cambio respecto de toda la situación de todos los años anteriores. No contamos al día de hoy con cifras oficiales que hayan sido publicadas por el Ministerio de Salud respecto del índice de mortalidad infantil en lo que va del año 2023, pero al día de hoy nosotros seguimos reclamando porque tienen dificultades de acceso al agua, planes alimenticios y por supuesto acceso a salud. Sí. Claro. Yo me decía este juego, esta interpretación, ¿no? Soy gobernador de la provincia y recibo una demanda que me dice que tengo que reglamentar una ley, que no he cumplido con mi obligación de reglamentar la ley y demás. Yo, al día siguiente, intruyo al secretario general de la Gobernación a que trabaje en la reglamentación de la ley, ya es un papelón haber sido demandado. ¿Cuál es la postura de la provincia, del gobierno de la provincia, cuando recibe la demanda? Respecto de la postura de la provincia, bueno, si bien han cambiado diferentes gobiernos, desde que hemos recibido o desde que interpusimos la acción, fue en lo respecto a la cautelar ir cumpliendo en la medida de sus posibilidades y recursos de manera parcial y progresiva diferentes avances en materia de las obligaciones básicas que establece esta ley. Se ha ido designando o informando respecto de facilitadores, se ha ido estableciendo o informando respecto a los distintos albergues de tránsito que la ley también obliga a crear. Así que ha sido dentro de todo muy paulatino y todavía está lejos de que podamos hablar de un cumplimiento acabado de la medida cautelar y por supuesto de la ley. Claro, estamos hablando de la cautelar, pero todavía falta todo el proceso, llegar a la sentencia de fondo. Falta todo lo que es la cuestión de fondo vinculando una efectiva reglamentación y entrada en vigencia. ¿Ya contestaron la demanda, la provincia? La cuestión es así, actualmente tenemos dos procesos. La cuestión de fondo, que está desde diciembre del año pasado, después de que dictaminó el fiscal civil, ha pasado a resolver y no tenemos todavía el pronunciamiento de la Corte respecto a la legitimación y que no se ha corrido todavía el traslado de la demanda. O sea, para hablar legitimación, si la asociación civil tiene derecho a demandar a la provincia, eso es lo que está discutiendo. Exactamente. Todavía no hay resuelto. Casi un año. ¿Un año para resolver eso? Desgraciadamente sí. Es increíble. Y respecto de la medida cautelar, bueno, estamos avanzando y constantemente haciendo todo lo posible para que se cumpla. Hemos tenido también reuniones con personal del Ministerio de Salud para ofrecer nuestros puntos de vista. Hemos trabajado en un proyecto de ideas a considerarse en la reglamentación. Claro. Ahora bien, ¿cuál es el acceso que tienen actualmente las comunidades en relación a la salud? ¿Tienen cobertura de obra social, prestaciones de remedios? El agente sanitario, que es el agente primario de la salud, que bueno, en una época, recuerdo en los 90 era muy importante, cuando fue el tema del cólera. Tengo entendido que mermó mucho ese tipo de atención en todo el interior de la provincia. El tema de las comunidades, ¿cómo se está hoy en día la realidad accediendo tanto a la atención en los hospitales, la prestación de algún tipo de obra social o de cobertura social y la medicación también? Al momento de interponer la demanda, los últimos datos oficiales nos hablaban que la gran mayoría, más de un 70% de los pueblos originarios no tienen acceso a prepago o obra social. Razón por la cual es fundamental... ¿Porcentaje cuánto, perdón? Era mayor al 70%. Mayor al 70%. Según los últimos datos del censo del 2011. No tenemos los resultados del último censo, pero nos demuestra eso la importancia que es la salud pública para la salud de las comunidades originarias. Claro. ¿Cuál es la función, cuál es el objetivo que tiene la asociación de la cual sos miembro? Le recordamos a la gente que el doctor es miembro de la Asociación Civil para en defensa de la igualdad y la justicia. ¿Qué es lo que hacen desde la asociación? Bueno, el mismo nombre indica, el objetivo es la lucha de lograr en nuestro territorio nacional una lucha por la igualdad y la justicia, entendiendo en los sentidos más amplios y quizás en un sentido, como lo exponía Carlos Cosio, de que cuando hablamos de justicia no hablamos de un abstracto, sino de aquellos que nos hacen iguales de oportunidades. Igualar oportunidades para todos los argentinos. Y más aún a los grupos vulnerables. Y especialmente los grupos vulnerables que son los más alejados de la igualdad y de la justicia. Exacto. Y en esa tarea de igualar, de crear condiciones para que todos seamos iguales, llevan este trabajo en Salta, esta acción que está en trámite en la Corte y demás. ¿Cómo está la cuestión de la salud intercultural en otras provincias? Y si también tienen litigios abiertos en otras provincias. El único litigio en materia de salud intercultural que estamos llevando es el de la provincia de Salta. Hay diferentes experiencias las cuales estamos siguiendo y observando para aprender y para ofrecer como referencia.
Tenemos conocimiento de los facilitadores que hay en la provincia de Jujuy, por ejemplo. Sí. Y también, bueno, de algunas de las provincias de la Patagonia que tienen facilitadores interculturales. Y cómo se trabajan bien. manejan. Y trabajan bien. No sé decir Sí. si trabajan bien porque no tenemos esa información tan acabada, Sí. pero al menos podemos aprender de su experiencia, cómo están registrados administrativamente, Claro. qué funciones se les ha dado. Bueno, nosotros de este espacio, bueno, más allá del desarrollo que tenga luego en la Corte Gonzalo Florencia, exhortamos a los que nos están viendo, que mucha gente del gobierno nos ve, Sí. pedimos por favor, bueno, que nos pongamos al día con este tipo de cuestiones que son tan importantes y tan trascendentes para todos los salteños y que, bueno, no tengamos que esperar que avance judicialmente. Así que te agradecemos muchísimo por tu exposición, por tu visita y bueno, creo que tenemos una deuda más todavía pendiente con gran parte de los salteños. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa, les pedimos que se queden por la señal de Somos Salta, Somos Jujuy, ya seguimos con más Hablemos Claro. Talk to me, talk to me, baby. By the ocean. Talk to me, talk to me, baby. By the ocean. Seguimos, hablemos claro, para bueno, hablar de temas de actualidad. ¿Y qué actualidad es? Sino lo que ha pasado este último fin de semana han sido las elecciones nacionales, mejor dicho, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y para ello vamos a hablar con dos periodistas, Gonzalo, Así muy es. prestigiosa de nuestra provincia. Está con nosotros Fedra Imeta y la periodista también Mabel Corrales. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bien, muy bien, bueno, contentas de estar acá. Bueno, la verdad que un placer recibirla en nuestra segunda edición de este programa de Derecho y Actualidad. Bueno, y el título del bloque es la primera pregunta. Pasaron las PASO. ¿Qué nos dejaron las PASO? Bueno, yo noto que dejaron un clima de exacerbación, de exasperación, de mucha discusión. Grupos que estaban medio muertitos y quietitos y que por ahí eran más para las bromas, ya se volvieron a conectar en discusiones. Y bueno, yo lo que observo también es como una especie de ola de terror, ola de miedo por las posibles medidas de Milei.
Yo me muevo mucho en el ámbito académico, tengo algunas vinculaciones laborales con lo académico y con el CONICET. Así que bueno, los grupos de CONICET están todos en tratativas permanentes a ver qué se hace, si notas psicosociales, qué acciones se hacen en virtud de las propuestas que ha esbozado Milei. Así que bueno, eso lo que yo noto como clima postelectoral, no sé, Mabel. Bueno, yo creo que hay mucha incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre se notó rápidamente el día lunes. Los mercados, como dicen muchos, reaccionaron. Era difícil encontrar precios. Lo digo también porque como experiencia personal lo viví como consumidora, como les debe haber pasado a todos ustedes, en cosas simples. Y bueno, creo que hay que bajar un poco los ánimos. Es una elección en la que simplemente se han definido candidatos y candidatas con miras a la elección general. No hay nada decidido todavía. La gente puede ir a expresarse en las urnas y a decidir qué modelo, qué proyecto de país quieren. Y también creo que lo que nos ha dejado es la muestra del hartazgo, ¿no? Del hartazgo sobre la política tradicional, porque si algo ha capitalizado Javier Milei, coincidamos o no con sus propuestas, tengamos otra línea política o estemos más afines a él, es una mirada distinta acerca de las características que debe tener el Estado. Y bueno, eso también ha interpelado a mucha gente, ¿no? Ahora bien, ¿la sorprendió el resultado? ¿En qué horario ustedes dijeron, bueno, esto ya es tendencia? Y si la sorprendió o esperaban este resultado o al menos este número, ¿no? Yo creo que esperábamos el escenario de los tercios, que era lo que se hablaba. Siempre se habló de Milei por debajo de las otras, de los otros dos frentes políticos. Y sí, sorprendió sobre todo por la excelente elección también que hubo en Salta, ¿no? Y que de alguna manera viene a quebrar lo que pasó en la elección provincial. Así que creo que eso para mí fue lo notable, ¿no? Los resultados tardaron mucho en llegar, pero bueno, ya era un momento en el que todos veíamos cómo la Libertad Avanza sumaba y parecía ya irreversible, ¿no? Fedra, ¿te sorprendió el resultado o lo esperabas? Sí. No, sí sorprendió. Además se había estado trabajando en bajarle un poco precio a Milei en el último tiempo, sobre todo los canales más afines a Juntos por el Cambio, los canales nacionales donde Milei solía desfilar y estaba todo el tiempo. Después en un momento empezaron como a desaparecerlo, ya no estaba más tanto al aire, y después bueno, directamente lo empezaron a desacreditar. O sea, hacían un trabajo, empezaron a hablar de que había bajado en las encuestas y uno empieza a decir, bueno, están operando o no, pero te queda la duda. Las elecciones provinciales. Entonces vos pensás que el tipo estaba bajando porque había hecho algunas aseveraciones que eran, pero todo le juega a favor y le juega a favor, cuanto más extremo sea, un poco lo que decía Mabel, en esto quiero decir, él está tomando una agenda que ya es de la gente. Y después él está imponiendo una agenda que es su agenda propia a todos los demás políticos. Entonces él va ganando. Él gana porque la agenda que se discute hoy es la agenda de él. Y de hecho, en los grupos, una de las cosas que yo decía, un poco para decir, bueno, quieren hacer algo, dejen de hablar mal de él. Si quieren hacer algo, hablen de lo que quieren hacer. Ustedes, o los otros, o el progresismo, o a un peronismo que proclive a defender derechos. De la política tradicional, ¿no? Yo creo que pone en discusión esos ejes fundamentales. Además, él tiene como esta cosa, digamos, de la no corrupción en el sentido de que es un hombre nuevo dentro de la política, y yo creo que ese aire de frescura, más allá de las ideas que pueda proclamar o no, de las preocupaciones que relataba Fedra, que evidentemente yo lo escuché también en muchas personas el día después y en estos días diciéndome, bueno, ¿qué va a pasar si gana Milei, si esto? Pero más allá de eso, creo que rompe con esa estructura, muestra otro camino, digamos, declama otras situaciones que nosotros no vivíamos en lo cotidiano, y sobre todo habla de un Estado totalmente diferente, ¿no? Yo creo que eso también ha calado mucho en los jóvenes, incluso hasta cuando es contradictorio para los propios intereses de muchos jóvenes, de ellos. Efectivamente. Mabel, dijiste 2 veces política tradicional, independientemente de Milei, que supo capitalizar, digamos, el enojo de la gente en los defectos que tiene la gente que se dedica a la política y que hay que pensar. ¿Crees que las cosas van a cambiar a partir de ahora? ¿Que los políticos van a tener que
rever la forma de hacer política. Creo que también hay que cambiar no solamente las formas de hacer política, sino también creo que hay que exigir una renovación, ¿no? Porque si siempre están las mismas personas que plantean generalmente los mismos métodos, no vamos a salir pero de por ahí la las personas situación en la que cambian, pero estamos. las mañas quedan. Sí, y las viejas quedan estructuras las arraigadas, sostienen por detrás. sí. Por eso me refiero a de hacer política de otra manera. Sí. No tengo tanto optimismo en que cambien, por lo menos de lleno, digo, ningún cambio se produce de un día para otro, y tampoco creo que las soluciones estén en un cambio de persona o de gobierno, que el 11 de diciembre estemos todos mejor, sea cual fuera el resultado, ¿no? Claro. Pero creo que sí, que eso nos interpela a pensar qué modelo de país queremos, qué es lo que hay que cambiar también en torno a la forma de llegar a la gente y qué necesidades tiene la gente hoy en día, ¿no? Porque yo creo que también otra de las cosas que cala mucho de Milei en las personas es el tema de acabar con los privilegios. Todos estamos muy cansados de los privilegios que da la política, los privilegios que dan los distintos poderes, porque el Poder Judicial, ustedes tienen un programa que está ligado a esto, también tiene muchísimos privilegios, y creo que esa es una también de las aristas que por ahí ha calado mucho en gente muy grande también, ¿no? Yo veía jubilados y jubiladas que se viralizaban en las redes diciendo, bueno, yo lo voto porque quiero que esto cambie. Federal, de otro lado. Sí, yo escuchaba a Emilia Orozco diciendo, bueno, abrimos las cajas y vimos que las urnas y vimos que había votos nuestros, donde figuraba que había o sea, ella hace un planteo, o el espacio político en el que ella está, hace un planteo que parece como muy naif, ¿viste? Ay, no, ¿viste? Como, y la verdad que es una cosa que se ha dado tan por sentado. Vos no tenés fiscal, jodete, te vamos a hacer desaparecer los votos. Una Y eso locura. está naturalizado. Sí. Entonces me parece que eso se desnaturaliza con ese discurso de ella, miren lo que ha pasado, y lo denuncia. Entonces me parece que ahí empieza como una cosa de desandar. Y todos estos relatos o narrativas que tienen que ver con la casta y la no casta, tiene que ver con lo que dice Mabel, los privilegios y una suerte de poder monárquico. Que vos decís, bueno, definen las cosas de manera unilateral, definen cuánto gana un maestro, definen cuánto gana, se autodefinen cuánto gana un juez, pues si una jueza está cobrando 8 millones de pesos contra los que pelean, a los maestros les prometen, no, digo, son todos servidores públicos, todos son los mismos equipos, el mismo equipo que trabaja para el Estado, entonces esa gente tendría que estar más equilibrada en la relación de los ingresos. Y bueno, y además darle prioridad, poner en valor la educación. Nos queda un minuto. No, eso quiero decir segundito. que me parece que si se quiere repensar la política, quienes estén pensando en cómo van a armarse de acá a 30 días, y lo tienen que hacer en 2 días, en 5 días, tienen que decir qué de esto tiene pregnancia a la gente para poder rearmar una estrategia discursiva, pero también una estrategia de revisión verdadera de sus prácticas, porque acá lo que tenemos es esto que decimos, los bolsones, poner gente que no va a usar el aparato para poner gente que no tiene idoneidad, coraje, envergadura para estar en lugares expectables de elección. Bueno, la verdad que seguramente lo volveremos a convocar ya más cerca de las elecciones. Tenemos que hacer nosotros la última pausa, le agradecemos muchísimo la visita, los Gracias, conceptos. Gonzalo. Y bueno, le invitamos, Gonzalo, a que se queden por la señal de Somos Salta, Somos Jujuy y por Flow. Ya seguimos con más Hablemos Claro.
llegamos al final de nuestro programa. Realmente pasa volando el tiempo, ¿no? Sí, la pasa verdad volando, que pasa no volando. tomamos dimensión Sí. de lo que es. Además tuvimos un programa muy enriquecedor, Así chicos, es. muy entretenido, variado. Así Derecho es. y actualidad, ¿no? Como lo Exactamente. dice. Derecho y actualidad. Sí, sí, sí. Yo antes de finalizar quiero agradecer, por supuesto, a las chicas de Har Peluquería, que la pueden encontrar en General Güemes 1067, justo al lado de lo de Trini. Son divinas las chicas, así que si tenés un evento, para lo que sea que necesites, un 15, un casamiento. Si te invitan a ustedes Hablemos, también, si te invitan a Hablemos Claro, por pasás por supuesto, ahí. pasás por Har Peluquería. Así es. Muy Bueno, bueno. Agradecerle muchísimo también a todos los auspiciantes, a toda la gente del canal, en nuestro segundo programa, así que realmente parece que estamos hace años acá, ¿no? Sí, la verdad que sí, Muy estamos en casa, cómodos. estamos en casa realmente. Y la verdad que lindo programa. Me gustó eso del derecho romano, es reencontrarse de nuestro programa de la facultad. Exactamente. Y el hallazgo, ¿no? Era alumno del invitado. Sí. No dijo, sí. no dijo la devolución respecto a la alumna, pero Así bueno. es. No se debe Yo tengo acordar una frase tanto. en latín. A ver, A ver. ¿cuál es tu tengo- frase latina? No renegarum, largo vivirum. Ah, es muy buena. Esa bien. decía mi abuelo. Eso, sí, Tiene sí. toda la razón tu abuelo, la verdad que muy sabias palabras. Sabias palabras. Este, También bueno. tuvimos las PASO, el comentario acá, la repercusión de lo que fueron las PASO con dos periodistas súper reconocidas en lo que fue Salta. Y bueno, nos dejaron su opinión respecto de lo que nos dejaron estas PASO. Sí, sí. Con una sorpresa bastante importante que fue el 50%, casi el 50% que ganó Milei en Salta, cuando en las elecciones provinciales ganó una fuerza política Sí. totalmente diferente. Entonces, lo mismo que pasó en Córdoba. Exactamente. sí. Entonces es como que, ¿qué es lo que necesita el pueblo? El pueblo está llamando, aclamando. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Hay que escucharlo. Por eso, exhortar a los políticos que hay que cambiar la forma de hacer política y bueno, ver de aquí a cara de las pasos, a cara de las generales, perdón, en octubre qué es lo que van a hacer cada una de las fuerzas políticas y que escuchen a la gente porque es sumamente importante porque el pueblo se está haciendo escuchar. Y en octubre son generales, son definitivas, es decisivo, es necesario participar, ¿no? Levantar el porcentaje de participación. Absolutamente. Si bien el no ir a votar es un acto político, es un mensaje político, pero es importante que participemos todos, ¿no? De los destinos, porque estamos diciendo el destino de nuestra patria. Bueno, Efectivamente. así es. Nos queda más que nada despedirnos, agradecerles al control y esto fue Hablemos Claro, Derecho y Actualidad. Nos vemos la semana que viene. You're fucking delicious. Talk to me, God.